Hola amigos, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Petro en rifirras con el alcalde de Bogotá. Aquí vemos que este tema es mucho más profundo, mis amigos. Como ustedes saben, la Constitución del 91 le dio más autonomía a las regiones y esto fue muy positivo. Las regiones no tenían que esperar el capricho de Bogotá y esperar mil decisiones administrativas para tener soluciones. Y esta descentralización administrativa ha producido grandes logros en los últimos 20 años. Entonces, cuando Petro ataca a Bogotá y ataca a las regiones como Bogotá y Antioquia, está violando lineamientos básicos y filosofía básica de la Constitución del 91. Y en el caso específico de Bogotá, pues lo hace por dos temas que sabemos que son para él una obsesión. El primero es porque él nunca pudo ser la primera línea del metro y quiere intervenir, quiere parar esa obra crucial de Bogotá a como de lugar. Y así lo vimos en marzo del 2024. Él un buen día se levantó, en una servilleta escribió o dibujó una solución que era una solución mixta, una solución de metro elevado y subterráneo a la vez. Y él pensaba que ya él había hecho eso en una servilleta y él, como un autócrata, como cualquier monarca del pasado o autócrata del pasado, pues podía simplemente parar y pasar por encima de años de estudios, años de votación de los ciudadanos, años de participación, millones de dólares invertidos en estudios, porque pues él un buen día, pues como buen autócrata, se levantó y tuvo la solución mágica en su cerebro iluminado. O también podemos decir que él quería, y lo decimos a manera de hipótesis, quería beneficiarse de esa corrupción. Una corrupción infinita que hubiera surgido si esta obra se hubiera parado, si hubieran generado una catástrofe económica y social sin precedentes, de la cual por supuesto la corrupción se habría beneficiado de muchas formas. Otro tema que explica esa obsesión de Petro con Bogotá es el tema del Halo Norte, porque aquí vimos, mis amigos, y fuimos uno de los pocos canales que le hemos hecho ruido al tema, y es esta Halo Norte iba a ser parada, la obra más importante de Bogotá y de Colombia probablemente en las siguientes décadas, y para Bogotá en los siguientes siglos, y Petro quería simplemente con el combo Petro-Claudia López, que están ahora en peleas falsificadas, aunque sabemos que ellos son lo mismo, ellos querían pasar esos predios del Halo a manos privadas. Por supuesto, habría que preguntarse, ¿y qué iban a ganar con esto? Por supuesto, no iba a ser gratis, es lo que planteamos como hipótesis. Pues bien, no le pudo meter la mano al metro de Bogotá. El metro de Bogotá jamás será el metro Gustavo Petro Urrego, tampoco pudo parar la LO, y esto lo tiene fuera de sí. Pero bien, el alcalde de Bogotá tuvo que ponerse firme y decir lo que pensaba claramente, y es lo que te invitamos a ver en el siguiente video. Por supuesto, lo más importante es tú qué opinas de esto. Háznoslo saber en los comentarios, no olvides activar la campanita de las notificaciones. Si no te has suscrito, suscríbete, comparte masivamente y nos vemos en la próxima. Presidente, un par de aclaraciones. Mientras llega el racionamiento del agua, y entonces hay que ir al baño con totuma y con balde. Se volvió esa la vida cotidiana de Bogotá. Empecemos por el agua. En octubre, usted afirmó que en marzo de 2025 de este año, Bogotá se iba a quedar sin agua. Pues el mes de enero, febrero, marzo, sobre todo marzo, el embalse de donde sale el agua potable de Bogotá va a llegar quizás a cero. Y que incluso sería necesario acudir al ejército para ayudar a evacuar la ciudad. Ese escenario catastrófico no se cumplió. Estamos a menos de 10 días de marzo y Bogotá no solo no se quedó sin agua, sino que hoy Chingaza está por encima del 40% de su nivel. Tiene más de 40 millones de metros cúbicos más de lo que tenía el año pasado para esta misma fecha. Estamos entrando al final de la temporada seca en los embalses y puedo decirle que aunque todavía existen dificultades, Bogotá va por buen camino gracias a las medidas técnicas que hemos tomado. Eso sí,
estaríamos mejor si durante su administración como alcalde no hubieran decidido retirar el trámite para Chingaza 2 sin plantear alguna alternativa para la ciudad. Ahora, sus afirmaciones frente al Metro de Bogotá, que dice soportar en el estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, tampoco tienen sustento. Porque lo que anunciamos que iba a pasar, está pasando. El metro elevado no le sirve a Bogotá. Se equivoca, presidente. El metro que no le sirve a Bogotá es el que no existió por más de 80 años. Un metro que no pasó de renders. Este es el primer metro que la ciudad ve construyéndose, el primer metro que se está haciendo realidad y claro que le va a servir a Bogotá. No sirve para disminuir los tiempos de movilización. No es cierto, presidente. El propio estudio que usted cita en la tabla 3 de la página 30 del documento Estado del Arte en Metodología de Estudios de Beneficio-Costo establece que tanto el metro subterráneo como en el elevado los tiempos de viaje se reducen. Es decir, que no solamente vamos a lograr que el tiempo de desplazamiento de la estación 1 en el Parque Gibraltar hasta la calle 72 con Caracas pase de 2 horas, como es hoy, a 27 minutos, sino que el tiempo de los desplazamientos generales en toda la ciudad va a disminuir. Y estamos agravando unas condiciones urbanísticas en toda la zona donde pasa un tren. Tampoco es cierto, presidente. Un estudio publicado por el Banco Mundial, la Universidad de los Andes y la empresa Metro probó que la línea 1 del Metro de Bogotá tuvo ya un efecto positivo en el valor del suelo desde 2016 a la fecha en un área de impacto de 800 metros alrededor de la línea. También se equivoca usted, presidente, gravemente cuando asegura que Bogotá empezó a morir. Claro que la ciudad tiene muchos problemas que tenemos que solucionar, pero le doy unos datos que muestran todo lo contrario. Bogotá hoy está jalonando a un país que enfrenta grandes dificultades, mientras que su gobierno sale a cazar peleas. Y no le voy a hablar de obras, porque ya entregamos la Caracas al sur, la ampliación de la Boyacá de la 170 a la 183, la obra del Canal Córdoba y más de 20 obras adicionales, mientras que además, por ejemplo, avanzamos en el cable de San Cristóbal, que ya va por cerca del 50%. Pero no, le voy a hablar de vivienda, de educación, de política social, de sus banderas, presidente. En vivienda, este año Bogotá va a entregar la misma cantidad de subsidios que el gobierno nacional en todo el país. En educación, primero, mientras que el programa de alimentación escolar PAE de todo el país está desfinanciado porque Minhacienda aún no ha girado recursos por falta de disponibilidad presupuestal, Bogotá no solamente está garantizando el programa para todos los estudiantes, sino que está aumentando el número de raciones calientes y está entregando nuevos comedores escolares. Esta semana inauguramos 8 nuevos comedores escolares en la ciudad. Segundo, mientras que el ICETEX dejó de ofertar 50 tipos de créditos a estudiantes nuevos en el país, lo que afectó a 8.000 jóvenes en Bogotá, en la ciudad ofertamos 8.000 becas completas para estudiantes en 2024 y en 2025 vamos a ofrecer 13.000 becas en educación universitaria, técnica y tecnológica. Y finalmente, un dato de política social. Mientras que desde febrero de 2025, el gobierno nacional dejó de atender 10.000 pobres extremos de Bogotá, que eran beneficiarios de sus programas, el gobierno distrital va a acoger estos hogares con una inversión aproximada de 50.000 millones de pesos anuales. Es decir, vamos a tapar el hueco que está abriendo la nación. Desde este año, el gobierno nacional dejó de cofinanciar alrededor de 11.000 cupos de atención de niños y niñas en primera infancia. Esta atención tiene un costo de 30.000 millones de pesos anuales. Desde Bogotá nos hemos puesto en la meta de crecer en 30.000 cupos adicionales en el presente cuatrenio para cubrir estos cupos y seguir fortaleciendo nuestra apuesta en la garantía de derechos de niños y niñas. Además, durante el 2024 aumentamos la cobertura de transferencias de personas mayores en un 97%, pasando de 38.000 a 75.000 beneficiarios. Y durante el 2025 vamos a incrementar el monto de la transferencia a personas mayores pasando de 130.000 a 150.000 pesos. Entonces no, presidente, Bogotá no está muriendo. El sueño de la ciudad, tener un metro, es por fin una realidad. Y acá muchas otras cosas buenas sí están pasando. Y para terminar, presidente, le quiero hacer 2 invitaciones. Primero, no le demos más largas. Vamos a visitar las obras del metro, ya que usted conozca el proyecto, porque aunque habla mucho del proyecto, todavía no conoce las obras. Lo invito a que vayamos a conocer la fábrica, por ejemplo, de pilotes, de dovelas, pero particularmente a conocer a los trabajadores. Más de 10.000 personas están trabajando todos los días en ese proyecto, que es el proyecto de infraestructura más importante
que se está construyendo hoy en Colombia. Y segundo, presidente, trabajemos juntos, gobierno distrital y gobierno nacional. La gente está cansada de peleas y quiere ver avances, hechos, resultados. Trabajemos en entregárselos a Colombia y a Bogotá.